Okay, so we have some time, an hour and a half together this evening. Bueno, vamos a empezar. Esta tarde tenemos 1 hora y media juntos. Continuing to go through the questions that have been sent in. Vamos a continuar contestando las preguntas que me habéis estado enviando. So I hope this is of interest to all, or many, or some. Y espero que esto sea de interés para todos, o para muchos, o al menos para algunos. Or maybe just to me. O quizás sean solo interesantes para mí. So the first is about a question about trekchö. La primera pregunta es sobre trekchö. Can it be done as a guided meditation? Es si se puede hacer como si fuera una meditación guiada. Not really, because the function of trekchö is to separate the knowing aspect of the mind from its fusion with whatever is arising. En realidad no se puede, porque la función del trekchö es separar la función de la mente de saber algo con lo de que algo está, con el hecho de fusionarse con el objeto que surge. So it focuses on disidentification. Por lo tanto, se centra en la desidentificación. And guided meditations usually have to do with identification, like visualizing yourself as Tara or Padmasambhava. Y en cambio, las meditaciones guiadas suelen justamente basarse en la identificación de uno con Tara o Padmasambhava o quien sea, es decir, la visualización de uno como esa deidad. The second part of this question is it a suitable practice or arena for beginners? Y la segunda parte de la pregunta era si esta es una práctica adecuada para principiantes. So the basic principle is always this: you are up a tree. El principio básico siempre es este. Tú estás arriba de un árbol. You are sitting on a branch. Y estás sentado encima de una rama. You want to cut off some of the branch. Y quieres cortar algún trocito de la rama. It's helpful if you are close to the trunk when you saw the branch. Y claro, parece, digamos, que es mejor estar cerca del tronco del árbol para cuando te acercas a la rama. Because if you saw it on the wrong side, you will fall along with the branch. Porque obviamente si te pones a cortar, a serruchar la rama desde el lado equivocado, te vas a caer con la rama cuando la rama caiga. So this relates to the first point of Garab Dorje. Y esto está relacionado con la primera afirmación de Garab Dorje. You have to awaken to, or be open to, or have some flavor or taste of your mind as it is, free of fused identification with thoughts. Y que es que tienes que tener primero algún despertar o algún abrirse a, o por lo menos un sabor, haber probado lo que es estar libre de la fusión de la identificación con el objeto y el sujeto. Like in England, we often have clouds. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos muy a menudo nubes en el cielo. But we can know that the big blue sky is there even when the clouds are present. Pero podemos saber que el cielo azul está ahí arriba, incluso aunque lo que veamos ahora sean nubes. When we start to practice, all the clouds of our obscurations and karmic habits and so on are not going to dissolve. Cuando empezamos a practicar, todas las nubes de nuestros oscurecimientos kármicos, etcétera, no van a desaparecer de pronto. They don't vanish all at once. Porque no se desvanecen así de repente, de golpe. Because we are still actively identifying with them. Porque todavía estamos identificados constantemente y nos seguimos activamente identificando con ellas. But as long as we have some sense of the open sky, then the clouds are not so oppressive.
Pero mientras nosotros mantengamos, aunque sea un sentido, una noción de que ahí el cielo está ahí detrás siempre, entonces las nubes no resultan tan oprimentes sobre nosotros. So once you have some sense of the difference between the mind as it is, the mind as pure awareness, and the mind as it appears to us, the mind as the site of thoughts, feelings, memories, then you can practice. Entonces, el tema es que para poder practicarlo tienes que tener alguna noción de las diferencias de la mente tal como es, la mente como pura presencia y la mente tal como la vemos o la vivimos habitualmente con nuestros pensamientos, sensaciones, etc. This is why we have very often looked at the 5 basic questions about whether the mind has shape or color. Por eso hemos mirado muy a menudo o hemos hablado muy a menudo de las 5 preguntas básicas sobre si la mente tiene algún tipo de color o de forma. Whether it has a dimension, big or small. Si tiene un tamaño, si es grande, pequeña. Whether we can find it located someplace. Si podemos encontrarla y localizarla en algún lugar concreto. Whether it seems to come from somewhere and to go to somewhere. Si parece venir de algún lugar o ir a algún lugar. These questions are very helpful for bringing us close to actually seeing how it is rather than imagining. Estas preguntas son muy importantes y muy útiles para ayudarnos a ver realmente cómo es, acercarnos a cómo es en vez de a cómo nos la imaginamos. So it's not that you have to do some formal preliminary practice. You simply have to be willing to get to know how you are. No es que tengas que hacer algún tipo de práctica preliminar formal, sino que tienes que estar abierto simplemente a ver cómo es de verdad. So the second question is, it seems there are different aspects to attraction and aversion. La segunda pregunta es, parece que hay diferentes aspectos sobre el apego y la aversión. Direct, energetic, and precognitive reaction in the second and third skandhas. La reacción directa y energética o de la energía precognitiva en el segundo y el tercer skandhas. And the downstream postcognitive reaction in the fifth skandha. Y la tercera y la reacción postcognitiva en el tercer skandha o agregado. So this second skandha is the feeling tone or the initial evaluatory sense that something is pleasant or unpleasant or neutral. El segundo agregado es esa sensación de que, o esa evaluación preliminar de que algo es agradable o desagradable o neutro. So this does not involve a great deal of conceptual interpretation. Para esto no hace falta demasiada interpretación conceptual. You maybe at night you put your hand, if you're camping, you put your hand outside the tent and it goes into some wet cow shit. Por ejemplo, puede que estés acampando y por la noche todo oscuro, está medio todo mojado y sales de la tienda y tocas algo con la mano y dices, ¡qué asco! Es caca de vaca. So the sensation and the feeling tone arise before you even know what it is. You just know, horrible. Es decir, que esa sensación, esa reacción aparece mucho antes de que puedas pensar en qué es. O sea, tú notas y dices, qué asco, antes de conceptualizar. And of course, a lot of our experience of the world is direct and energetic in this way. Y en ese sentido, mucho de nuestra experiencia en el mundo es directa y a través de la energía o energética, en este sentido. So you might be out walking in the street and you see someone wearing, I don't know, a yellow winter coat. Entonces, por ejemplo, tú vas caminando por la calle y ves que alguien lleva un abrigo de invierno de color amarillo fuerte.
And as they come closer, the color yellow, it just looks more and more gorgeous. Y a medida que se acerca, el color amarillo cada vez te atrapa más, te seduce más. The perception is just opening to what is there. It's not having any thoughts about it, it just thinks, oh, wonderful. Y la percepción se está abriendo a lo que hay ahí. No es que estés pensando nada en concreto, sino que sencillamente tienes esa sensación de ¡ah, qué maravilla! So there are certain qualities of appearance in the world where we feel immediately drawn towards them. Es decir, que hay ciertas cualidades, ciertos aspectos de la apariencia que automáticamente nos atraen. So if you're in a cold country at this time of the year, if you go walking on the beach, you probably don't want to jump in and go swimming. Por ejemplo, si vives en un país frío y a estas alturas del año vas a la playa, pues es bastante difícil que tengas ganas de bañarte. But 6 months from now, you'll be very happy to go in the water. En cambio, dentro de 6 meses, seguro que tendrás muchas ganas de bañarte. The water has the same constituent, the same kind of movement of the waves, but you are less open at this season than in the summer. El agua es la misma, sus características no han cambiado, pero ahora mismo no estás tan abierto al agua, a bañarte, como en verano. So in that level, we get used to immediate kind of reactions. Entonces, hablando a este nivel, estamos acostumbrados a reacciones de tipo inmediato. There is still a stimulus and a reactor. I am reacting in this way. Sigue habiendo un estímulo y alguien que reacciona. Yo reacciono de esta manera, hay un reaccionador. I don't know why. No sé por qué. You see the yellow coat and you think, oh, wonderful. You don't know why, but it is wonderful. Simplemente ves el abrigo amarillo y dices, ¡ah, qué maravilla! No sé por qué, pero simplemente sientes eso, qué maravilla, qué bonito. The response is not resting on some conceptual construction. Y esa respuesta no se basa en ninguna construcción conceptual. But then in terms of the 5 skandhas, remember, begins form and shape, or shape and color. Pero si hablamos de los 5 agregados, recordemos, empiezan con la forma, después lo que sería el tamaño y el color. Then this positive, neutral, and negative feeling. Y después esta sensación de agradable, desagradable o neutro. In English, we traditionally translate it as feeling, but it's more like a sensory, immediate response. En inglés se traduce como algo parecido a sentimiento, que en realidad sería más sensación, pero a lo que se está refiriendo en realidad es a una reacción sensorial inmediata de los sentidos. Then we have a perception, which is how we take hold of something. Después viene la percepción, que es cómo agarramos lo que sea, lo que tengamos delante. Perception is already moving into selection. Y la percepción ya se está moviendo en dirección a la selección. Because when we look out, if we're going for a walk, there will be many things which reveal themselves through our eyes. Porque, por ejemplo, cuando salimos a dar un paseo, si realmente miramos, hay muchas cosas que se nos revelan, que se revelan a nuestros ojos. But they don't really register with us. Pero no las registramos en realidad. So in the Buddhist system, we say that each of the 5 senses has its own consciousness. Por eso en el budismo decimos que cada uno de los 5 sentidos tiene su propia conciencia. And then we have the 6th consciousness, which is mental consciousness, which is the organizer and selector of what is occurring. Y después tenemos la 6ª conciencia, que es la conciencia mental, que es la que organiza y selecciona de todo lo que hay. So perception is when mental consciousness and the consciousness of the sense organ is starting to collaborate.
Es decir, que la percepción es el momento en que la sexta conciencia, conciencia mental y las otras conciencias, las otras 5, empiezan a colaborar. So some things are not important to us. Entonces, así ocurre que hay cosas que no son importantes para nosotros. They are there in the visual field. Están ahí en el campo visual delante de nosotros. Light is coming off all these phenomena in through our eyes. Y la luz llega a nuestros ojos a través de todos esos fenómenos, rebota en todos esos fenómenos y nos llega. But the beginning work of our mental consciousness is highlighting some as important, others as not important. So some things become figural and others, most things, stay in the background. Pero ahí es cuando entra en acción la sexta conciencia, la mental, que hace que algunas cosas nos llamen la atención y queden como en primer plano, y todas las otras es como si quedaran detrás y no existieran, se desvanecieran. So if you can still remember life before COVID, Entonces, si todavía podéis acordaros de cómo era la vida antes de COVID, if you're going on a busy city street, si cuando caminábamos por las calles así ajetreadas y llenas de gente, many people are walking towards you, había mucha gente que venía hacia nosotros they hardly register. y en aquel momento casi no los veíamos. Afterwards, you can't remember who it was that was passing by. Al cabo de un rato no te acordabas de quién te había pasado por un lado o por el otro. But then suddenly there's somebody, and oh, it's you. And you feel a recognition of the person. Pero de pronto te encontrabas con alguien y decías, uy, tú, a ti te conozco. Y de pronto esa persona, es como que aparecía. They are suddenly standing out and shining as very important. De repente es como si aparecieran y brillaran y fueran muy importantes. They're important for you. Evidentemente muy importantes para ti. Not for the other people. They don't know them. No para todos los demás que caminan por la calle que no los conocen. As we have looked many times, we imagine that the importance of the person lies in the person. Porque como hemos hablado muchas veces, nos imaginamos siempre que la importancia de la persona recae en la persona. But if that was true, then the whole street would be shouting and jumping up and down as if it was a movie star who was there. Pero si eso fuera verdad, en el momento en que nosotros reconocemos a alguien, todo el mundo en la calle haría lo mismo y se pondría a pegar gritos como si fuera una estrella de cine que se han encontrado por la calle. But only you are jumping up and down because it's your friend. Y en cambio tú eres el único que está agitado y contento y saltando porque es tu amigo al que te has encontrado. So in that way, we see that the work of organizing the perceptual field is directed by our habit formations, our tendencies, our knowledge, and so on. Y de esta manera vemos cómo lo que está funcionando es el hábito de nuestra organización, de cómo organizamos el campo de percepción. Eso es lo que hace que veamos unas cosas y no otras. Then the fourth skandha is further mobilization towards how one will either think or behave towards what is occurring. Y entonces el cuarto agregado se acerca todavía más hacia cómo reacciono hacia lo que está ocurriendo. So we're formulating something. Es decir, ya estoy formulando algo. So you see your friend. Por ejemplo, ves a tu amigo. She's smiling. Y es amiga, perdón, y está sonriendo. But as you get close, she says, "Oh, you still recognize me." Pero cuando te acercas te dice, vaya, veo que todavía me reconoces. I've left you 3 messages and you didn't reply. Te he dejado 3 mensajes y no me has respondido. So now you feel a bit guilty. Oh God, I'm so sorry. Y entonces de repente te sientes culpable. Ay, lo siento muchísimo. So this is the formation. Now you're being positioned in a particular way in relation to the person. Y esa es la formulación. Se ha formado un patrón de energía. Ahora estás situado de una manera concreta frente a esa persona. And this is what's always happening in life. We have history with those around us,
places where we live and so on. And so the initial freshness of the moment of contact is easily covered over with these backstories. Y eso es lo que nos pasa constantemente, como tenemos un historial previo con esa gente que vive con nosotros o que normalmente está a nuestro alrededor, la frescura inicial del encuentro o de la situación queda cubierta por los patrones habituales y por la historia previa. And then the fifth of the skandhas, this traditional Theravadan way of thinking about people, is in terms of consciousness. Y el quinto agregado, según la manera tradicional del Theravada de pensar en las personas, es el que está relacionado con la conciencia. Which here means mental consciousness. Que aquí quiere decir conciencia mental. Our capacity to come to a conscious, clear understanding of what the situation is. Es decir, la capacidad de tener una comprensión clara de qué está ocurriendo. That is to say, we now know something. ¿De qué hay ahí? Es decir, ahora conocemos o sabemos algo. The potential of the situation has crystallized into a particular formation at this moment. El potencial de la situación se ha cristalizado en una forma concreta, en algo específico que aparece delante. So, in this way, the consciousness is coming after the lived moment of contact. Por lo tanto, en este sentido, la conciencia aparece después del momento de contacto. The more you think about something, and especially you then talk about it, the further you get away from the initial impression. Cuanto más piensas y hablas de ello, más te alejas de la impresión inicial. Instead of the vibrant first impression shimmering through and touching us, en vez de quedarte con la primera vibración, la primera sensación que te tocó, we fill the potential shape of the moment with our thoughts, memories, plans, and so on. En vez de quedarte con lo que sentiste en ese primer momento, llenas todo con tus ideas, tus recuerdos, tus pensamientos, etc. So in the first moment, I see, oh, it's you. Entonces, en ese primer momento, ese, ¡ah, y eres tú! The second moment is, oh, it's you for me. Se transforma en el segundo momento, ¡ah, eres tú para mí! I know who you are. This is who you are for me. Yo sé quién eres tú. Por lo tanto, esto es quien tú eres para mí. So, although now we are talking together, I'm talking mediated through my image of who you are. Por lo tanto, aunque ahora estemos hablando, en realidad yo estoy hablando a través de, mediado por, o sea, mediante la idea de quién eres tú. So I'm imagining you, and every new thing you tell me about what you've been doing is fed into my imaginal production. Por lo tanto, yo me estoy imaginando cómo eres tú y cualquier cosa nueva que tú me digas va a ser comprendida o interpretada a través de esa imagen que yo tengo de ti. So this links back to the previous question about trekchö. Y esto enlaza con la pregunta anterior que estaba respondiendo sobre el trekchö. It is exactly because we are so at home in imagining ourselves and the world and everyone in it. Es precisamente porque estamos tan acostumbrados y nos sentimos como algo tan normal, el hecho de imaginarnos todo lo que es el mundo y lo que tenemos alrededor, that we have to cut ourselves free from this imaginal flow of interpretation. Es precisamente por eso que tenemos que conseguir cortar con esa
romper con ese hábito de imaginarnos las cosas, de creernos que lo que nos imaginamos es verdad. Because the compounded world, the world of constructs, has these two aspects. Porque el mundo compuesto, el mundo de constructos, tiene dos aspectos. Within the realm of imagining and conceptual elaboration, the more skill I have in manipulating these signs, the more powerful and clear and intelligent I appear to be. Dentro del reino, del mundo de la imaginación y de la elaboración conceptual, cuanto más imagino y más soy capaz de elaborar mentalmente, más inteligente parezco y más sabio se me considera. So within that frame, the use of concepts is illuminating. Entonces, en ese marco, el uso de conceptos es algo que ilumina, que da luz. But our own mind itself, our awareness, is not something that can be seen. Pero nuestra propia mente, la presencia, no es algo que pueda verse. It's something which reveals itself in the depth and silence and simplicity of our non-intoxication with whatever is arising. Es justamente algo que se revela en la simplicidad, en la frescura de no interpretar lo que está surgiendo. So you can see why it's so necessary to cut ourselves off from this strong urge to merge into the false illumination of concepts. Por lo tanto, podéis ver cómo es tan importante, o por qué es tan importante cortar con esa tentación tan fuerte que tenemos de identificarnos con la falsedad de identificarnos con lo que creemos que es cierto, con esa idea de conceptuarlo todo, pasarlo todo por los pensamientos y los conceptos. Thoughts come and go. Los pensamientos vienen y van. They are like little moments of light, illuminating this, illuminating that. Son como pequeños momentitos de luz que iluminan esto y luego aquello. If we want to keep the light on, we have to have more and more and more thoughts. Si queremos mantener la luz encendida, entonces tenemos que añadir más y más pensamientos cada vez. But as the texts reassure us, there is also an intrinsic light of the mind. En cambio, tal como dicen todos los textos, hay una luz intrínseca en la mente. The simple clarity of the first moment, which is, oh, this. La claridad simple de ese primer momento, que simplemente es, oh, esto. It's the clarity which doesn't need any concept. Es una claridad que no necesita ningún concepto. It is pre-interpretive. Es una claridad preinterpretativa. It doesn't in itself need interpretation. En sí misma no necesita ninguna interpretación. But when we, wrapped in our ego identification, encounter it, we feel it needs interpretation. Pero cuando nosotros, metidos en esta especie de paquete que es el yo, en este envoltorio, nos encontramos a algo, entonces nosotros creemos que sí que necesita interpretación. For example, I like soy sauce. Por ejemplo, a mí me encanta la salsa de soja. I always have soy sauce on the table when eating. Y siempre tengo salsa de soja en la mesa cuando como. So I become very familiar with the taste of soy sauce. Y por lo tanto, estoy muy familiarizado, conozco muy bien el sabor de la salsa de soja. And so if I start to eat something and there is no taste of soy sauce, then, oh, something is wrong. Entonces, si empiezo a comer algo y no tiene sabor a salsa de soja, digo, uy, aquí pasa algo. Aha, add the soy sauce. Ajá, es que le falta la salsa de soja, se la tengo que añadir. Now this is the true natural taste of the food. This is how food should taste.
Ajá, ahora que tiene la salsa de soja, tiene el sabor de verdad de esta comida. Así es el sabor natural, primordial de esta comida. For me, this is a very pleasant delusion. Para mí, este es un engaño muy agradable. I know the more soy sauce I add, the more the distance I get from the natural flavor of the food. Yo sé perfectamente que cuanta más salsa de soja le ponga, más se va a alejar el sabor del sabor original de esa comida. But by now, my own natural is soy sauce. Pero ahora he llegado al punto en que para mí lo natural es con salsa de soja. So it's the same with the mind. Y lo mismo pasa con la mente. We have been adding this unnecessary ego ingredient for a long time. Hemos estado añadiendo este ingrediente innecesario que es el ego durante tanto tiempo. And how it feels to me and my opinion about it and whether I think it's good or bad, this is the tasty bit of the dish. Que lo que yo opino, lo que pienso y cómo me hace sentir y todo eso ya forma parte del plato principal. So that is like a light that's showing me, oh, life is good. This is how life is. Eso es como una luz que te está mostrando y te está diciendo, mira, así es como es la vida. But it's the light of darkness. Pero en realidad es la luz de la oscuridad. It's a deluding light which keeps me in the dark because then I don't see how my mind actually is. Porque es una luz engañosa que me mantiene en la oscuridad y hace que no pueda ver cómo es mi mente en realidad. Okay, so the next question. Muy bien, ahora la siguiente pregunta. Could the practice of not trying to understand and to be with it lead to passivity? ¿Podría la práctica de no intentar entender qué pasa y simplemente quedarse con lo que hay llevarnos a la pasividad? A passivity that prevents us contributing to and improving the world's situation. Una pasividad que nos haga no contribuir al mundo y a intentar mejorarlo. The world situation is clearly very complicated. La situación del mundo es claramente muy complicada. We want to help. Y queremos ayudar. We want to do something, but what shall we do? Queremos hacer algo, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Very often when we think about an issue like refugee crisis or the fact many countries don't get injections against the virus and so on. Muchas veces cuando pensamos en asuntos como las crisis de los refugiados o que hay países que no reciben suficientes vacunas para el virus, etc., think something must be done. pensamos que hay que hacer algo. What? ¿Pero qué? The government in many countries is corrupt. Los gobiernos de muchos países son corruptos. If you give the virus to the government, the first thing is the president and his 5 wives and 24 children all get the injection. Y si le das la vacuna a un país, los primeros que se van a poner va a ser el gobernante, sus 4 o 5 mujeres y sus 25 hijos. Y sus 4 generales. Who are we helping? Entonces, ¿a quién estamos ayudando? We have to allow the complexity of the world. Es decir, por un lado tenemos que permitir, tenemos que vivir con la complejidad del mundo. And also have an accurate perception of our energy, our potential, but how constrained it is by the cultural factors around us. Y también tenemos que mantener una percepción realista de un contacto real con nuestra energía, con quienes somos y también saber o darnos cuenta de cómo estamos influidos por nuestra percepción cultural y cómo nos han educado, etc. So we end up thinking we have to work with circumstances.
Por lo tanto, acabamos pensando que tenemos que trabajar con las circunstancias, de acuerdo con las circunstancias. We can't change the terrible governments that exist in so many countries. Es decir, no podemos cambiar los terribles gobiernos que hay en muchos países, por ejemplo. And of course, if I say these governments are terrible, that's because they seem terrible to me. Y por supuesto, si yo digo que esos gobiernos son terribles, es porque me parecen terribles a mí. For the children of the president living in a palace with a swimming pool and so many wonderful things is not terrible government at all. Porque desde luego que para los hijos del presidente que viven en un gran palacio lleno de piscinas y todos los lujos, no es un gobierno terrible en absoluto. The guards who stand around the palace with their guns, for them it's not terrible. Para todos los guardas que están alrededor del palacio protegiéndolo con sus armas, no, tampoco es ningún gobierno terrible. They get food, they get girls, and they get the chance to shoot people. Les dan armas, siempre les proporcionan chicas y además les dan la oportunidad de disparar a gente. So for them, it's a good situation. Así que para ellos es una situación fantástica. So this goes back to what we looked at with the 5 skandhas. Entonces esto nos lleva de nuevo a lo que acabamos de ver de los 5 agregados. The particular patternings of our own mental functioning lead us to believe, las formas particulares de nuestras formaciones, de lo que vemos, lead us to believe that we have an accurate perception when in fact we have a habitual interpretation. Nos llevan a creer que lo que tenemos es una percepción correcta, precisa, cuando en realidad lo que estamos haciendo es interpretar. So, first of all, we need to make sure that we can see things clearly. Entonces, lo primero de todo es asegurarnos de que podemos, de que somos capaces de ver las cosas con claridad. If we see everything is empty, si nosotros vemos que todo está vacío, devoid of inherent existence, que no tiene existencia inherente, this doesn't stop us also seeing this is terrible. Eso no hace que no veamos también que es terrible lo que está ocurriendo. Wisdom illustrates there is nothing real there. This is patterns of illusion. La sabiduría lo que hace es ilustrar, mostrar que lo que hay ahí en realidad son formas ilusorias, que no hay nada en realidad. But compassion allows us to see that these people believe this is their one life. What is happening is horrible and terrible, and they are in great suffering. And so we have a response. En cambio, la compasión nos hace ver que esa gente realmente cree que esta es su única vida y que hay mucho sufrimiento en ella, y al ver ese sufrimiento, esto nos hace responder. First, we need the emptiness, then the compassion. Entonces, lo importante es entender que primero necesitamos la vacuidad y después la compasión. If we start with the compassion, everything in the world seems just shit, just terrible. Porque si empezamos con la compasión, todo lo que hay en el mundo parece una mierda, parece terrible. Because it seems real, we start to feel anger. Y como parece real, nos empezamos a enfadar. We see in many countries people go out on the street protesting. Por ejemplo, vemos que hay muchísimos países en los que la gente sale a la calle a protestar. Generally speaking, these protests don't do much good. En general, estas protestas no suelen acabar muy bien, no hacen mucho bien. Many people seem to feel I have to protest because it's intolerable to be passive. Hay mucha gente que parece pensar que tiene que protestar porque es intolerable permanecer pasivo. But there are different flavors of passive. Pero hay muchos sabores diferentes de pasividad. There's not doing anything out of fear. Puedes no hacer nada por miedo. There's not doing anything because one can't work out what to do. Puedes no hacer nada porque no sabes exactamente qué hacer. And there's not doing anything because the time is not right for me in my particular situation to do something.
Y puedes no hacer nada porque este no es el momento adecuado para mí en esta forma y en este momento concreto. No es mi momento para hacer nada. We are not abandoning those who are directly suffering. No es que estemos abandonando a aquellos que están sufriendo directamente. And hold them in mind. You can give money and support to organizations like Amnesty International, which work with prisoners. Puedes pensar en ellos, puedes hacer cosas como dar dinero o dedicar tiempo a ONGs como Amnistía Internacional, que trabajan a favor de los prisioneros en diferentes países. But going out on the street in order to let the police hit you on the head with a heavy truncheon is just a kind of mock heroics. Pero salir a la calle a hacer que la policía te pegue con la porra y te deje hecho polvo en la calle es una especie de jugar a ser héroes sin mucho sentido. Okay. So they have a saying in Tibetan, Tap Ninji Chimbo Sherap Pombani, means the method is compassion. En Tíbet tienen un dicho que dice que el método es la compasión And wisdom is emptiness. y la sabiduría es la vacuidad. The word tap, method, is sometimes translated as skillful means. Y la palabra tap, método, a veces la traducen como medios hábiles. In order to be skillful, the first thing to see is that this is like a dream. Y para ser hábil, lo primero de todo es ver que todo esto es como un sueño. Because if we take it seriously, Porque si me lo tomo en serio, this is terrible. esto es terrible. I don't like this. A mí no me gusta. I have to do something. Y yo tengo que hacer algo. No, what have I just said? ¿Qué es lo que acabo de decir? In my opinion, this is terrible. En mi opinión, esto es terrible. In my feeling, I don't like it. En mi sentimiento, mi sensación, no me gusta. In my mobilization, I have to do something. Y en mi sentido de moverme, mis acciones, mi movilización, tengo que hacer algo. These three aspects are about me. Todos estos aspectos, estos tres aspectos son sobre mí. So starting from me is not the best way to help you. Y empezar desde el mí, desde yo, no es la mejor manera de ayudarte a ti. So again and again, we have to sit and observe how we come into existing as I, me, myself. Por lo tanto, una y otra vez lo que tenemos que hacer es sentarnos y ver cómo llegamos a convertirnos a ser ese yo, mí, mío, yo mismo. So firstly, we see I am not a thing. Entonces, primero de todo, vemos que yo no soy una cosa. And we see I am a dynamic process with many influences. Vemos que somos procesos dinámicos con muchas influencias. Thirdly, we see nothing permanent is established through the movement of these processes. Y que ninguno de estos procesos que nos influyen establecen nada permanente. None of these transient arisings is who I truly am. Que ninguna de las cosas que aparecen, que surgen, son quien soy yo de verdad. Then we have the basis for cutting free from fusional identification. Y ahí tenemos la base para por fin liberarnos de esa identificación, de esa fusión. We're not throwing everything away. No es que estemos echando todo fuera, We're staying very precisely attentive to what is there. sino que justamente estamos muy atentos con gran precisión a lo que hay. And we see it. Y lo vemos. Patterns of emptiness. Y son patrones, formas de vacuidad. Patterns of light. Patrones, formas de luz. The more we see light, the lighter we become. Y cuanto más vemos que es luz, más ligeros somos y nos sentimos. Less heavy inside.
tenemos menos peso dentro, less solid. todo es menos sólido. So we become more fluid, more flexible, more able to respond according to the situation. Y nos volvemos más flexibles, mucho más fluidos y por lo tanto es mucho más fácil, somos más capaces de responder según cuál sea la situación que hay en ese momento. So in this way, we are not passive, but we are not, whatever we say, neurotically overactive. De esta manera no es que seamos pasivos, sino que lo que no somos es neuróticos y hiperreactivos. The history of our time is endless wars caused by people invading other people's countries to sort things out. La historia de nuestros tiempos son las guerras sin fin para que unas personas invadan las propiedades o lo que sea de los otros. There were quite a few soldiers in Syria in the early stages of the war there. En Siria, al principio de la guerra que está aconteciendo ahora, había algunos soldados. Mr. Trump kept repeating he wanted the soldiers out. Y el presidente Trump decía una y otra vez que quería sacar a sus soldados de allí. He came out. He brought the soldiers out. Lo hizo, sacó a los soldados de allí. Which created a little vacuum. Y eso hizo que quedara un vacío. And in his great generosity and humanitarian spirit, President Putin sent in many Russian soldiers. Y con su gran generosidad y sentido humanitario habitual, el presidente Putin envió allí a sus tropas para llenar ese vacío. Between a democratic madman and a dictatorial madman, maybe not so much difference. Es decir, que entre un loco democrático y un loco dictador, quizá no hay tanta diferencia. This is our world. Y es que ese es nuestro mundo. As in the Bible, when Jesus found the villagers ready to stone a woman to death because she had been caught having sex with someone not her partner, her husband. Es como la historia de la Biblia, que cuando Cristo llegó a un lugar, a un pueblo en el que iban a lapidar a una mujer a pedradas por adulterio. He says, let the one who is without sin throw the first stone. Y lo que dijo Cristo fue, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. So this is very good advice. Y este es un muy buen consejo. When we sit to meditate and we see that our mind is not so clear, Cuando nos sentamos a meditar y vemos que nuestra propia mente no está tan clara, then perhaps we are not in any position to sort out the world. entonces nos damos cuenta de que quizá no estemos todavía en ninguna buena situación como para arreglar el mundo. Okay. Then the next question is, can rigpa, awareness, be realized and stabilized with simple resting in awareness? La siguiente pregunta es si rigpa, la presencia, se puede realizar, o sea, alcanzar y estabilizar con la simple práctica de estar presente. Without, yes, by resting in awareness and watching events self-liberate, like writing on water. Manteniéndose en la presencia y viendo cómo lo que ocurre se libera como si fueran ondas en el agua. And is this enough, or do you have to do full shamatha and generation and completion deity yoga practice? ¿Sería esto suficiente o hay que hacer la práctica completa de shamatha y de creación y generación y compleción de las deidades?
Well, there's so many questions of language. En esta pregunta hay muchos temas que están relacionados con las palabras, con el lenguaje. Is it enough? Porque cuando preguntan, ¿es suficiente? Who can say? ¿Quién puede decir si es suficiente? It depends. La respuesta es depende, Basic teaching of the Buddha is dependent origination. porque la enseñanza básica del Buda es la dependencia, la originación interdependiente. Will this be enough? ¿Será esto suficiente? You have to try. Pues no lo sé, tienes que intentarlo. So you can start at the beginning and do a lot of preliminary practice and then develop gradually, or you can start directly with sitting in open awareness. Entonces puedes hacer dos cosas. Puedes empezar con todos los preliminares e ir avanzando gradualmente, o puedes directamente intentar sentarte y abrirte a la presencia, estar ahí. Because we never know when we are going to die, Porque lo que ocurre es que no sabemos nunca cuándo nos vamos a morir. it's generally advisable to go to the heart of the matter first. Y por lo tanto es bastante aconsejable ir directamente al centro del asunto, a la parte más importante. You have a mind. Y es que tienes una mente. Perhaps you don't know how your mind is. Quizá no sabes cómo es esa mente, Who is hiding this from you? pero ¿quién está ocultando eso de ti? ¿Quién hace que no lo puedas ver? Tell them to stop. Diles que dejen de hacerlo, Don't do that. que no lo hagan más. But when you tell yourself, don't do it, you keep doing it. Pero claro, cuando te dices a ti mismo, no lo hagas más, la realidad es que lo sigues haciendo, Because you are addicted to distraction. porque eres adicto a las distracciones. So, depending on how you are, Entonces, dependiendo de cómo seas, you might think, oh, I'm distracted because my mind is full of very strong bad thoughts. puede que pienses, por ejemplo, bueno, yo estoy distraído porque mi mente está llena de malos pensamientos. So I have to purify it. Therefore, I must do 100,000 long mantra of Vajrasattva. Y por lo tanto, lo que tengo que hacer es purificar y tengo que hacer 100.000 mantras largos de Vajrasattva. In that moment, you are in a wonderful situation En este momento estás en una situación perfecta because you are both the patient and the doctor. porque eres a la vez el médico y el paciente. I am sick and I know what medicine I need. Yo estoy enfermo y sé cuál es el medicamento que necesito. So you, sick man, apply the medicine. Entonces, hombre enfermo, aplica la medicina, tómatela. So I have a very big syringe Tengo una gran jeringa and I have to stick it in my arm, y simplemente tengo que pincharme en el brazo, but it looks a little bit scary. pero claro, me da un poquito de miedo. I'm the patient. I don't want that. Yo soy el paciente y no estoy muy seguro de querer el pinchazo. Don't worry, I'm the doctor. You need it. No te preocupes, yo soy el médico y te digo que sí, que lo necesitas. No, I am the patient. I don't want that. No, yo soy el paciente y te digo que no quiero. So quite a lot of meditation practice happens in this way. Y en realidad esto es lo que ocurre muchas veces en la práctica de meditación. There is an inner resistance, an ambivalence. Hay una resistencia interna, una ambivalencia. And why not? Because there are many habitual movements of swirling energy arising in the mind. ¿Y por qué no? Esto es normal, porque hay muchísimos movimientos muy fuertes muchas veces que están ocurriendo dentro de la mente. First, I have to stabilize the movement and then I can see. Entonces, primero hay que estabilizar ese movimiento y recién ahí podré ver. It sounds good. ¿Eso suena bien? Unfortunately, the Buddha said everything is impermanent. Pero por desgracia, el Buda dijo que todo es transitorio, no hay nada permanente. Everything is moving.
que todo es movimiento, todo se está moviendo constantemente. The moving won't stop. Y el movimiento no va a parar. So how am I going to stabilize my mind? Y entonces, ¿cómo voy a estabilizar mi mente? Don't get involved. No te metas en nada, no te involucres. How will I not get involved? ¿Cómo hago para no dejarme llevar? Don't do anything. No hagas nada. Mommy, there's boys in school and they smoke cigarettes. Mamá, en el colegio hay niños que fuman cigarrillos. You are a good boy. You don't need to smoke cigarettes. Bueno, pero tú, hijo mío, eres un niño bueno y no tienes por qué fumar cigarrillos. But they are smoking cigarettes. Mamá, pero ellos están fumando cigarrillos. Don't talk with them. Don't go where they are. Play with the other children. Bueno, pues no hables con ellos ni vayas donde están ellos. Ve y juega con los otros niños. But I like these boys. Pero mamá, es que a mí me gustan estos niños. Oh, we are like this. Y en realidad somos así, es lo que estamos haciendo. Our bad thoughts are more exciting than our good thoughts. Los pensamientos malos nos resultan mucho más interesantes que los buenos. The problem is duality. Es decir, que el problema es la dualidad. Subject, object, and the verb, the communication between the two. El sujeto, el objeto y el verbo, la comunicación entre el sujeto y el objeto. This is why simply relaxing, feeling the pull to engagement, relaxing again, is our continuous practice. Y precisamente por eso, simplemente relajarse, notar cómo surge ese hábito, ese impulso a dejarse llevar por algo y, de nuevo, simplemente relajarse, esa es nuestra práctica habitual importante. We start with the small. Porque tenemos que empezar pequeñito, con lo pequeñito. If somebody is used to smoking cigarettes, if they cannot have a cigarette for an hour, that's good. Si hay alguien que está acostumbrado a fumar mucho y quiere dejar de fumar y puede empezar no fumando durante una hora, pues eso está bien. Their intention is not to smoke. Su intención es no fumar, es dejar de fumar. So now, some days later, they're able to be 2 hours without smoking. Y dentro de unos días ya son capaces de estar 2 horas sin fumar. They are making progress. Están progresando. But look, they're still smoking cigarettes. Every 2 hours, they're smoking a cigarette. He's a smoker. Pero mira, si todavía está fumando, cada 2 horas fuma un cigarrillo, sigue siendo fumador. But before, he was smoking every hour. Pero antes fumaban cada hora. But he's still a smoker. No, a mí no me convence, sigue siendo un fumador. So it's like this. You will be very close to your habit formations for some time. Y funcionamos exactamente así. Vamos a estar muy cerca de nuestras formaciones de patrones habituales durante un tiempo. Shouldn't I substitute something for the cigarette? Pero entonces, ¿no debería sustituir el cigarrillo por otra cosa? Okay, so what will you substitute for your thought? Bueno, entonces dime, ¿con qué quieres sustituir tu pensamiento? A mantra. Con un mantra. So I will do mantras all the time. Voy a estar haciendo mantras todo el rato. Now I'm not disturbed by thoughts. Ahora ya no me molestan los pensamientos. But I don't go to work. Pero no voy a trabajar. My partner's getting fed up with me. Mi pareja está hasta las narices de mí. The kids, they say, why don't you play football anymore? Los niños me dicen, ¿por qué no juegas al fútbol? Ya, porque has dejado de jugar al fútbol. I'm holy man. Y yo les digo, no, es que ahora soy un santo. You should be proud of your holy papa. Tendríais que sentiros orgullosos de vuestro Padre Santo, que se ha metido a ser alguien But puro. how can you be proud of a boring papa? Pero ¿cómo pueden estar orgullosos de un padre aburrido? Por muy santo y puro que sea.
To ordinary people, I look boring, but I am a holy man. Para la gente vulgar, ordinaria, puede que yo sea aburrido, pero yo sé que soy alguien puro y santo. Because mantra and ordinary life don't go together very well. Lo que ocurre es que como los mantras y la vida cotidiana no suelen cuajar muy bien, no suelen ir muy bien juntas, It is a substitute if you are using it as a way of not thinking. entonces lo que ocurre es que cuando utilizas el mantra como sustituto, no es que no estés pensando, es que piensas en otra cosa. The issue is not whether there are thoughts in the mind or not, but whether you are carried this way and that by involvement with them. Es decir, que lo importante no es que haya o no haya pensamientos, sino el hecho de que esos pensamientos se te lleven hacia un lugar u otro. How not to be carried away? ¿Cómo hacer que los pensamientos no se te lleven hacia ningún lugar? Relax. ¿Cómo no dejarte llevar? Relájate. Many, many, many levels of relaxation. Por supuesto, hay muchos niveles de relajación. Agitation is a particular kind of vibration. La agitación es un tipo de vibración concreta. When I used to work in the hospital, Cuando trabajaba en el hospital and I would go down to the waiting room to collect a patient for therapy, y bajaba a la sala de espera para ir a buscar al siguiente paciente, there were often several people in the room and some were very, very anxious. normalmente había bastante gente esperando en la sala y algunos de ellos estaban muy ansiosos, tenían mucha ansiedad. As soon as I would open the door and go into the room, you could just feel the air is almost vibrating from this nervous tension. Y cuando abría la puerta y entraba en la sala es como si pudiera sentir esa vibración tan fuerte de la ansiedad, era una tensión que se palpaba en el aire, It is impactful. porque tiene un impacto. So this is the same for us. We have many, many vibrations in ourselves. Y es exactamente lo que nos ocurre a nosotros. Tenemos muchas vibraciones dentro. Regrets about the past. Tenemos, Future. tenemos remordimientos quizá del pasado o cosas que nos hubiera gustado hacer diferente. Tenemos planes para el futuro. Disappointment with ourselves and with other people. Tenemos desilusiones sobre nosotros mismos o decepciones con otras personas. When something arises in the mind, Y cuando algo surge en la mente and it seems to be an illumination of myself, y parece ser una iluminación, algo que se está iluminando sobre mí, so some image of an event might suddenly arise in your mind. por ejemplo, una imagen de un acontecimiento de repente aparece en la mente. Maybe it was a very embarrassing or shameful moment. Por ejemplo, puede que fuera un momento muy avergonzante en el que sentiste mucha vergüenza. You immediately feel a kind of contraction in your body. Y entonces inmediatamente sientes una contracción de tu cuerpo, se contrae. Oh no! Y dices, ¡ay, no! So, feel this, the muscles contract on the basis of a thought. Y ves claramente cómo los músculos se contraen sobre la base de un pensamiento, a causa de un pensamiento. And of course, it's a two-way street. Y por supuesto, esta es una calle, es un camino de dos vías. The contraction of the muscles Es una develop doble particular dirección patterns of thoughts. entre la contracción de los músculos y el patrón de pensamientos. So, we need to release the sense that the thought is my thought. Si soltamos esa sensación de que el pensamiento es mi pensamiento Who is the owner of the thought? y en cambio pensamos, ¿quién es el poseedor de este pensamiento? I am. Yo. So, let me see your identity card. Bien, déjame ver tu documento de identidad. Oh,
Mr. Ego. Ah, eres el señor ego. We have some records about you at the head office. Tenemos un expediente largo de ti en nuestra oficina, ego. We know you. Te conocemos. But if your identity card says Mr. Awareness, En cambio, si tu documento de identidad dice presencia, there's no picture on your identity card. señor presencia, no hay una imagen, no hay una foto en tu documento de identidad. No address. Where do you stay? No hay dirección. ¿Dónde vives? Where did you come from? ¿De dónde vienes? And where are you going? ¿Y a dónde vas? No one coming nowhere? What doing what? Oh, go away. No hay nadie que venga de ningún lugar ni va a ningún lugar. Déjame en paz, vete ya. Like that. If you stay in awareness, nothing can catch you. Es exactamente lo que ocurre. Si te quedas en la presencia, no hay nada que te pueda atrapar. But if you rest in your habitual ego formation, your notion that this is how I am, this is who I am. En cambio, si te quedas en tu formación habitual del ego, de que yo soy esto, yo soy así y soy asá, then this very positioning will attract more and more signifiers around it, and you keep building up more and more possibilities of self-identification. entonces esa misma postura atraerá cada vez a más significantes, a más cosas que harán que el significado vaya creciendo y cada vez sea más complejo. People talk about doing dharma. Entonces la gente habla de hacer dharma. So in Tibetan, the word for dharma is trekchö. O practicar dharma. En tibetano la palabra para dharma es trekchö. And we have the trekchö, the dharmakaya. Y tenemos el trekchö, el dharmakaya. The dharmakaya is the truth of dharma. Y dharmakaya significa la verdad del dharma. And it's not doing anything. Y es no hacer nada. Dharmakaya is not a result of any process. El dharmakaya no es el resultado de ningún proceso. It is intrinsic. Es algo intrínseco. So when you try to create a better form of yourself, you're inside the paradigm of duality. Por lo tanto, cuando intentas crear una forma mejor de ti, una versión mejor de ti, estás dentro del paradigma de la dualidad. So that is the logic of our way of doing practice. Y esa es la lógica de nuestra manera de hacer la práctica. However, there are many, many Dharma paths, and you're of course welcome to do whatever takes your fancy. Sin embargo, hay muchísimos caminos de práctica dentro del Dharma y desde luego todos sois completamente libres, cada cual es libre de hacer lo que le parezca mejor. What should I do? O lo que le guste más. Entonces, a la pregunta, ¿qué debería hacer? What do you need to do? La respuesta es, ¿qué necesitas hacer? I don't know what I need to do. Es que no sé lo que necesito hacer. So can you tell me what I should do? ¿Me puedes decir qué debería hacer? Well, what you should do is find out what you need to do. Pues lo que deberías hacer es averiguar qué necesitas hacer. Well, that's not very helpful because I don't know what to do. Bueno, es que eso no me ayuda mucho porque no sé qué hacer. Why would you imagine I know you better than you? ¿Y por qué crees que yo te conozco a ti mejor que tú mismo? You have all the evidence. Tú tienes todas las pruebas en tus manos. You just don't look at it. Simplemente no las miras. So we sit and our mind reveals itself to us. Cuando nos sentamos a meditar, nuestra mente se revela a nosotros, se nos revela sola. The one who wants to be active is the ego.
El que quiere estar activo y hacer algo es el ego. Oh, this is a very complicated question. Ahora viene una pregunta compleja. Why does sentience or awareness or the subject seem to split into separate persons? Sorry, the subject and awareness? Yeah, why does sentience, like feeling, Sentient beings. yeah, sentient, or awareness, or the subject, three ways of describing the same thing, Okay. seem to split into separate persons. ¿Por qué los sujetos o seres sintientes o la presencia parece dividirse en varios tipos de personas o de seres? The illusory sentient beings. Los seres que sienten ilusorios, While the objective world seems to be single. mientras que el mundo objetivo parece ser un único, solo uno. There are no separate sentient beings. No hay seres que sienten separados. But neither is there just one mind. Pero tampoco es que haya una sola mente. Some people are listening to what we're doing just now, and they all have their own minds, their own responses and interpretations. Por ejemplo, hay mucha gente que está escuchando esto que estamos hablando ahora y cada cual tiene sus pensamientos, sus interpretaciones y su manera de verlo. The awareness La is presencia open and empty, está abierta y vacía, but because it has no color or shape or any identificatory signs, pero como no tiene color, ni forma, ni ningún elemento identificador, you can't compare it with anything else. no puedes compararla con ninguna otra cosa. Awareness is not within relative truth. La presencia no está en la realidad relativa. So everything you know can be compared. Tomatoes, shoes, everything can be compared in the world of things. En la verdad relativa. En el mundo relativo todo lo que conoces se puede comparar, los tomates, los zapatos, las cosas. The world is not singular. Entonces no es que el mundo sea singular o único. The world is made up of many different things, each of which is empty of inherent existence. Sino que el mundo está compuesto de muchas cosas que en sí están compuestas de muchas cosas y vacías de existencia inherente. So, the diversity of the world, shapes, colors, temperatures, sounds, and so on, Por lo tanto, la diversidad del mundo adopta formas, colores, temperaturas, etc. and the diversity of persons, the different shapes of their bodies, and so on, Y la diversidad de las personas, las diferentes formas de sus cuerpos, los colores, etc. and the diversity of each person in terms of our moods, our feelings, our rising and passing memories, and so on. Y la diversidad de las propias personas que tienen muchos estados de ánimo diferentes y muchos recuerdos y pensamientos en cada momento diferentes. This diversity is a showing like a rainbow in the sky. Toda esa diversidad es algo que se muestra igual que un arco iris en el cielo. It is the appearance of the illusion which can be grasped at as if it were entities. Es la apariencia de ilusiones que parece que podemos agarrar como si fueran entidades. So we have steam and water and ice. Por ejemplo, tenemos vapor, agua y hielo. You can't grasp steam.
No puedes agarrar el vapor. You can grasp water, but it runs through your fingers. Puedes tocar el agua, intentar agarrarla, pero se escurre, se escapa por tus dedos. You can grasp a piece of ice. Se te cae. Sí que puedes agarrar el hielo, un bloque de hielo o un cubito. If you drop the ice on the stone floor, it will fragment. Si tiras el cubo de hielo encima del suelo o de una roca, se romperá. If you pour the water on the floor, it will spread out, but it doesn't fragment. En cambio, si lo que tiras es el agua, se caerá, pero no se va a fragmentar, no se va a romper. And the steam is already dispersed. Y el vapor ya está disperso siempre. We are used to grasping at ice. Nosotros lo que estamos es acostumbrados a agarrar hielo. Ice is not fundamentally different from water. El hielo en realidad no es diferente del agua, fundamentalmente es lo mismo. The flow of water is hidden when the water is in the form of ice. Pero la fluidez del agua está escondida cuando el agua adopta la forma de hielo. The ice is not made of anything other than the water. El hielo no está hecho de ninguna otra cosa que no sea agua. But when you look at a big block of ice, it's not flowing. Pero cuando miras a un gran bloque de hielo, no está fluyendo, el agua ahí no fluye. The fluidity is hidden inside the formation. Es decir, que la fluidez está escondida dentro de esa formación, de esa forma. In the same way, when we look around the world through our ice glasses, De la misma manera, cuando miramos al mundo a través de nuestras gafas heladoras, we freeze the world into these very strong entities. congelamos el mundo en esa especie de entidades grandes, Like the Snow Queen. como si fuéramos la reina del hielo. It's a very terrifying figure. Que es una figura bastante aterradora. When we relax our grasping, En cambio, cuando relajamos nuestro intento de atrapar, we find everything's flowing. nuestro impulso por atrapar, entonces vemos que todo fluye. If I say to someone, I hate you, Si yo le digo a alguien, te odio, you're just a total shit. eres una auténtica mierda. I know who you are. I know what you are. Sé lo que eres, sé quién eres. This is ice. Eso es hielo. It's full of anger, so it's a kind of hot ice, but it's very fixed. Está lleno de enfado y por lo tanto es caliente, pero es un hielo caliente que está muy fijo, está muy fijado. And I'm convinced that I have the truth of that person. Y estoy completamente convencido de que yo poseo la verdad y tengo la verdad sobre esa persona, la sé. So we know this is the cause of a lot of killing and murder and torture in the world. Como bien sabemos, esa es la causa de la gran mayoría de muertes y asesinatos y torturas en el mundo. But of course, even the person we think of as terrible Pero en realidad, incluso la persona que pensamos que es terrible, has people who love them. tiene a otras personas que le quieren. General Pinochet was liked by many people. Al general Pinochet había mucha gente que le quería. Why? ¿Por qué? Because their karmic constitution was able to resonate in, for them, positive way with this man. Porque para su situación kármica, para sus formaciones kármicas, había algo que les permitía resonar, conectar de alguna manera bien con esa formación kármica que era el general Pinochet. What we call relative truth is the world of the creation of fictions.
Lo que llamamos verdad relativa es la creación de ficciones. We imagine something and then fall into our own imagination. Nos imaginamos algo y luego caemos en nuestra propia imaginación, nos la creemos. So different sentient beings have different patternings of their imagination. Por lo tanto, los diferentes seres que sienten tienen diferentes formas de imaginar las cosas. This is why we have civil wars. Y por eso ocurren las guerras civiles. I am like this, you are like that. I have to kill you before you kill me. Porque como yo soy así y tú eres asá, entonces yo te tengo que matar a ti antes de que tú me mates a mí. Again and again, in every country, we see these factors arising. Esto lo vemos una y otra vez en muchos de los países. Whether it was apartheid in South Africa or the British behavior in the colonies, everywhere there is a division of my group and your group. En todas partes, en el apartheid de Sudáfrica, en las colonias británicas, en todas partes siempre está la separación entre mi grupo y tu grupo. So this is the functioning of ignorance, that I imagine there is inherent existence, true existence, real existence in this thing that I have identified. Y esa es exactamente la función de la ignorancia. Estoy completamente seguro de que hay una existencia real, concreta y solo esa en eso que tengo delante. And because you are like this, Y I porque have to be this way. Y porque tú eres así, entonces yo tengo que ser así. You are making me be like this. Eres tú el que me está haciendo ser así. I'm not usually like this. Yo normalmente no soy así. It's only when I meet you that I am like this. Solo cuando estoy contigo es que soy así. It's not unusual for people to feel this very powerfully. Seguro que esto lo habéis visto, oído o incluso sentido. No es nada extraño que la gente se sienta así. And the reaction needn't just be aversion, it could also be desire. Y esto puede ocurrir tanto como estábamos ejemplificando con el rechazo como con el deseo. Sensations, thoughts, feelings, memories. Porque las sensaciones, los pensamientos, los recuerdos, Bicycles, apples, chocolate. el chocolate, las bicicletas, las manzanas, Everything is without inherent existence. nada de todo eso tiene existencia inherente. When we compare and contrast, when we organize things in families of similarity and dissimilarity, Cuando comparamos y contrastamos y organizamos todo en familias de cosas que se parecen o se diferencian, we are deluding ourselves. nos estamos engañando. This is the dark light of the ego, Esa es la luz oscura del ego, the light which illuminates and obscures simultaneously. es una luz que simultáneamente ilumina y oscurece. Okay, so we have time for one other question. What is dakini energy in relation to in connection with the unborn ground of luminous experience? Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Cuál es la conexión entre la energía de la dakini y la base no nacida y luminosa? Well, the word dakini can cover many different kinds of beings. La palabra dakini puede referirse a muchos tipos de seres. Can be a kind of village goddesses which are quite dangerous. Puede ser desde diosas de algunos pueblos o aldeas o que pueden ser hasta peligrosas. To wisdom forms which are an aspect of enlightened mind. Hasta formas de sabiduría que son representación de la luz, de la mente. So when this term was taken into the Tibetan language, they call this kandroma.
means the female form that moves in the sky. Cuando adoptaron este término en tibetano era kandroma, que significaba luz que se mueve en el cielo. Spirits move in the sky. Espíritus que se mueven en el cielo. So there's a function of communication and connectivity. Por lo tanto, hay una función de comunicación y conexión, conectividad. One of the functions of dakinis is to reward and punish practitioners. Una de las funciones de las dakinis es recompensar y castigar a los practicantes. So some dakini forms operate as guardians of the Dharma. Por ejemplo, hay algunas formas de las dakinis que ejercen como guardianas protectoras del Dharma. And they can appear like the ancient furies of Greek belief. Y pueden aparecer como las furias de la mitología griega, Implacable and terrifying. es decir, implacables y aterradoras. But more particularly in relation to the question, Pero hablando específicamente de la pregunta, the unborn ground of luminous experience is the stillness of awareness, like the mirror, la base no nacida de la experiencia luminosa es la calma de la presencia del espejo, and in the mirror, many different reflections are arising. y en el espejo hay muchos reflejos que aparecen. So the dakini is the quality of the reflection. La dakini sería la calidad, el aspecto de cualidad del reflejo. Means whatever is seen, whatever is tasted, touched, thought, remembered. Es decir, aquello que se ve, se saborea, se toca, se recuerda. So in the famous 7-line prayer to Padmasambhava, Entonces, en la famosa oración de las 7 ramas a Padmasambhava, we say that Padmasambhava is surrounded by dakinis moving in the air. se dice que Padmasambhava está rodeado de dakinis que se mueven en el aire. Padmasambhava is sitting. Padmasambhava está sentado. He's not moving, Él no se mueve, but the dakinis are moving, pero las dakinis se mueven. and they're moving in space. Y se mueven en el espacio. They are the movements of space which does not move. Son los movimientos del espacio que no se mueven. So in the commentary by Mipam Rinpoche on the 7-line prayer, Entonces, en el comentario de Mipam Rinpoche sobre la oración de las 7 ramas, he says Padmasambhava is your own mind. dice Padmasambhava es tu propia mente. It's arising at the conjunction of nirvana and samsara. Nace de la unión de samsara y nirvana. Awareness illuminates what is occurring. La presencia ilumina lo que está ocurriendo. What is occurring is thoughts, memories, feelings, and these are the dakinis. Lo que está ocurriendo son pensamientos, sensaciones, etc. Y eso son las dakinis. So if we remember, there is no inherent existence in anything. Si recordamos que no hay existencia inherente en nada, There are no dakinis. entonces no hay dakinis. Dakinis are a way of talking about energy. Las dakinis son una manera de hablar de la energía. You can't catch the wind. No puedes atrapar el viento. So the dakini is always elusive. Es decir, la dakini siempre es algo elusivo, algo que se va, se escapa. Just as you can't catch your thought. Igual que no puedes atrapar tu pensamiento, As soon as you're aware that you're thinking something, it's already vanishing. porque en cuanto te das cuenta que estás pensando algo, ya se está desvaneciendo eso que estás pensando. But if you stay present, then it is as if the thought reveals itself. Sin embargo, si simplemente te mantienes presente, es como si el pensamiento se revelara So solo.
if you try to grasp or to apprehend, to take hold of the world, you end up with confusion. Por lo tanto, si intentas agarrar, atrapar cualquier cosa del mundo, acabas con confusión. Because what you get is the concept of what announced itself. Eso te confunde porque lo que atrapas es solamente el concepto de lo que se anuncia que es. So if you get interested in Tibetan art, you can see many paintings of dakinis. Por ejemplo, si te interesa el arte tibetano, puedes ver muchísimos dibujos y cuadros de dakinis. Then you know how they look. Y entonces ya sabes qué aspecto tienen, According to some people. según quién lo pintó o según algunas personas, They had their vision. porque ellos tenían su visión, su manera de verlo. So that is the dakini according to that person's vision. Es decir, que eso es una dakini según la visión de esa persona. Is that what the dakini really looks like? Pero ¿es así como ese es el aspecto de verdad de una dakini? No, No, because the dakini doesn't really look like anything. porque en realidad la dakini no tiene ningún aspecto concreto. If you go in Bengal, there is a big worship of Kali, the goddess. Si vas a Bengal, hay una imagen de, sorry, what's the name of the goddess? Kali. Oh, Kali. Hay una gran imagen de Kali, la diosa. So Calcutta is named after Kali, Kalikut. Calcuta saca su nombre de Kali, de la diosa Kali. If in many tea shops you see these little poster pictures of Kali. Y en muchas tiendas de té tienen esta imagen de Kali. And she has big hair, big thick black hair going down her back. Con una gran melena negra que le cae por la espalda. And this image of Kali came from the 19th century. Y esta imagen de Kali es del siglo IX. Because an artist had gone from Calcutta out into the fields to visit someone in his family who was a farmer. Porque hay alguien de Calcuta que fue a los campos o a la zona de campos a visitar a su familia. And he came to a place where a girl had been bathing in the river. Y entonces había una chica que se estaba bañando en el río. She had washed her hair. Lavándose el pelo. She was shaking it all out. Y estaba sacudiéndose el pelo, el agua del pelo. Wow. Y se quedó impresionado. So he went back to Calcutta and he made a painting of Kali with her hair. Y entonces volvió a Calcuta e hizo una pintura de Kali con ese pelo. So what does Kali look like? That's the painting of Kali. This is a goddess. Y entonces, ¿qué aspecto tiene Kali? Pues ese que tenía exactamente la chica que se estaba bañando en el río. Esa es la diosa Kali a la que todos, digamos, oramos. Born as a girl and became a goddess in the tea shop. Nació como una chica, pero se convirtió en diosa en una tienda de té. So these are images. Es decir, todo esto son solamente imágenes. If you sit and you observe the movement of your mind. Si te sientas y observas el movimiento de tu mente, if you grasp at it, si lo agarras, and then you grasp at what you grasped. Y luego te agarras a lo que has agarrado. Oh, I can't do any practice today. My mind's so heavy and stupid. I hate it when I'm like this. Hoy no puedo hacer nada de práctica, es tremendo. Cuando estoy así lo odio, no hay manera. Where is the dakini? ¿Dónde está la dakini? Dakini was the original dancing thought. La dakini era el pensamiento original que bailaba. Some dakinis are very dark and dangerous. Algunas dakinis son muy oscuras y peligrosas. They have this sharp butcher's knife and a skull of blood.
Llevan una calavera llena de sangre y llevan un cuchillo de carnicero que corta mucho. You have thoughts that kill you, De hecho, tienes pensamientos que te matan, which destroy your belief in your own potential. que destruyen tu propia fe en tu propio potencial. But this thought, which makes you feel suicidal, Pero ese mismo pensamiento que te hace sentir suicida, if you look, if you see, is moving and gone. si realmente lo miras, entonces ves que aparece y desaparece, se está yendo. I hate myself. I don't want to live any longer. Me odio a mí mismo, no quiero vivir más. This is the dance of the dakini. Eso es solamente el baile de la dakini. The dakini is dancing. La dakini baila, She's not dancing like a soldier, no baila como un soldado. so don't take her too seriously. Por lo tanto, no te lo tomes muy en serio. I want to kill myself. Quiero matarme. It's already gone. Uy, ya se ha ido. I hate myself. Oh, gone. Me odio. Uy, ya se ha ido. Stay with the movement of the mind, and everything is the mandala of the guru where all thoughts, feelings, sensations are moving. Es decir, si te quedas con el presente en lo que hay, lo que surge y se va, entonces es como si estuvieras siempre en el mandala del guru y de todo lo que surge en su reino. So this is why they say the dakini rewards and punishes. Por eso se dice que la dakini castiga y recompensa. If you see the dakini as the movement of your mind, you are rewarded by freedom from attachment. Si ves a la dakini como movimiento, el movimiento de tu mente, entonces eres recompensado con la libertad de no aferrarte. But if you grasp at the content of your mind, Pero si te agarras al contenido de la mente, if you believe that your thoughts tell you the real truth about how life is, si te crees que tus pensamientos te están diciendo la verdad sobre cómo es la vida en serio, this solidification esta solidificación of the thought del pensamiento is an insult to the dakini. es un insulto a la dakini. She is dancing. She is dancing water trickling and flowing down the mountain. Ella está bailando, es agua que baila y juega en la montaña, arriba y abajo. And you are freezing her into ice. Y tú la estás convirtiendo en hielo, la estás congelando. So she's going to give you some trouble. Por lo tanto, te va a traer problemas. Attachment is Te va a painful. traer apego, que es algo que duele, es doloroso. So stay bright and light and open. Por lo tanto, mantente abierto y ligero. At this time, there are many problems with diseases, with wars, with economic difficulties. En estos momentos hay muchísimos problemas con dificultades económicas, con la salud, con guerras. Do what you can with a kind heart. Haz lo que puedas con buen corazón, But don't be serious. pero no te lo tomes en serio, When you become serious, it becomes real. porque cuando te lo tomas en serio, entonces se convierte en realidad Nothing is real. y nada es real. Everything is illusion. Todo es ilusión. This is not to insult the suffering of beings. No es que estemos insultando el sufrimiento de los seres. In fact, it's to open the door of the ending of the suffering of beings. De hecho, estamos abriendo la puerta a la posibilidad del final del sufrimiento de los seres. There is suffering, Hay sufrimiento and suffering has an origin. y ese sufrimiento tiene un origen. Suffering can come to an end, El sufrimiento puede terminar,
And there is a path to the ending of suffering. Y hay un camino para ese final del sufrimiento. The path to the ending of suffering is to learn about emptiness. El camino para acabar con el sufrimiento es la vacuidad. Then all the dakinis will be dancing and happy and smile at you. Y entonces todas las dakinis bailarán y te sonreirán felices. Okay, so we come to the ¿De end for acuerdo? today. Hemos llegado al final. Thank you to our translators. Gracias a los traductores. Aprovecho de decir en español que he dicho las 7 ramas de Padmasambhava y eran las 7 líneas, perdón. Sorry, it was a short thing that I did wrong. Okay. And Pedro will prepare the Zoom recordings so you can listen to them later or invite any friends who might be interested to listen. Pedro va a preparar las grabaciones y las va a colgar de manera que las podáis ver vosotros y si queréis invitar a cualquiera que pueda estar interesado en verlas, por supuesto también podéis hacerlo. And we have some further meetings arranged in April and May now. También tenemos ya en la web puestas varias actividades y reuniones para abril y mayo. So please look at the website for details. Así que mirad la web por si os interesa. Okay, so bye for now. Muchas gracias y buenas noches. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Grazie. Thank you, James. Thanks, James. Obrigado, James. Milton. Ciao, obrigado. Everyone. Bye. Thank you so much. Obrigado. Obrigado, Jenny.